¿Y por qué nos interesa tocar este tema como segunda clase? Como les decía en la bienvenida, me parece muy importante cuando pensamos en la teoría del caso concentrarnos en ver cuáles son las exigencias de derecho que nos presenta la situación concreta que vamos a litigar. En la clase 1, cuando hablábamos de teoría del caso, decíamos que hay una teoría jurídica, una teoría fáctica y una teoría probatoria. Insistimos mucho cuando trabajamos en litigación en la importancia de describir correctamente los hechos, de no ceñirnos a categorías abstractas, de no trabajar sobre la base de categorías jurídicas, pero no resulta menos importante la necesidad de observar todo el plano jurídico de exigencias que vamos a encontrar en un caso. Por esto, en esta segunda clase me interesa que nos detengamos a pensar tanto las exigencias que tenemos a nivel general como a nivel particular, y en ese sentido vamos a ir presentando algunas cuestiones específicas que son importantes de analizar cuando trabajamos en la litigación de un caso de abuso sexual que tiene como víctima a un niño, a una niña o a una adolescente. Algunas cosas quizás les van a parecer bastante obvias, sobre todo a quienes ejercen el derecho, pero intenté preparar esta clase también pensando en los compañeros y compañeras que están interviniendo en este curso sin litigar en términos técnicos un caso, pero que sí intervienen ya sea apoyando, ya sea generando informes, ya sea declarando eventualmente en un juicio, porque creo que es importante también que tengan una mirada sobre cuáles son las exigencias que establecen las normas y cómo se estructura una teoría jurídica. Entonces, cuando hablamos de teoría jurídica, lo que yo les voy a proponer es que desde la planificación para la litigación nos hagamos estas 5 preguntas que ustedes tienen en la lámina. En primer lugar, pensar cuáles son las exigencias generales vinculadas al caso. Esto tiene que ver con la primera parte del Código Penal y lo vamos a ver con algún nivel de detalle en lo que sigue de este video. ¿Cuáles son las exigencias o cuál es el marco general aplicable al caso? En segundo lugar, cuáles son los requisitos particulares, esto es, cuáles son las exigencias concretas que establece el tipo o tipos penales que vamos a utilizar. En tercer lugar, también les propongo que respondamos si existen definiciones asociadas, si leyes por fuera del Código Penal establecen definiciones que puedan resultar de utilidad para preparar el litigio para el caso, o si no existen leyes, si existen criterios que orienten la definición normativa vinculada al caso que vamos a trabajar. En cuarto lugar, también es importante conocer qué dice la doctrina. ¿Hay material escrito por autores o autoras que sea relevante para el caso que vamos a litigar? Y en quinto lugar, ¿qué ha dicho la jurisprudencia? En este sentido, no nos referimos a que ha dicho jurisprudencia que no tenga vinculación directa con el caso, sino que también ahí hay una tarea de buscar si existe jurisprudencia en casos análogos al que vamos a trabajar. Todos estos ámbitos tienen que ver con la teoría jurídica y son importantes de analizar desde el inicio de un caso porque en cierta medida nos van a orientar en la identificación de los hechos relevantes, en el descarte de los hechos irrelevantes, en el análisis de si tenemos hechos suficientes para sostener el caso con relevancia judicial, si podemos llegar al ámbito judicial un caso, y también nos van a orientar en términos probatorios. En general, cuando trabajamos en litigación, le damos mucha importancia a los hechos porque lo que tenemos que acreditar en un juicio, en el marco de un proceso penal, son hechos. Pero sin embargo, esos hechos tienen la obligación, o más bien
nosotros tenemos la obligación de tener un relato de hechos que cubra todas las exigencias normativas. Y las exigencias normativas tienen que ser interpretadas a la luz de los criterios imperantes en la actualidad, tanto a nivel doctrinario como a nivel jurisprudencial. Por ello, armarnos un esquema que tenga que ver con las exigencias desde el punto de vista jurídico nos va a servir enormemente para orientar no solamente la forma en que nos presentamos en el juicio, sino también la búsqueda de evidencia que hacemos durante la investigación. Para terminar este segundo video, quería referirme a la primera parte del Código Penal, a lo que llamamos disposiciones generales que están en el primer libro del Código Penal, y quizá para quienes están más familiarizadas y familiarizados con el litigio penal, para quienes ejercen la abogacía en el ámbito penal, esto va a resultar una verdad de perogrullo. Pero quería introducirlo por dos cuestiones. Primero, porque tenemos que tener presente, aunque creamos que se trata de una verdad de perogrullo, las diversas exigencias que tenemos desde el ámbito general del Código Penal. Eso para quienes se dedican directamente al litigio. Y para quienes no se dedican al litigio, pero trabajan vinculados y vinculadas con casos que tienen como víctimas a niños, niñas o adolescentes, me pareció importante también dar este pantallazo de la primera parte del Código Penal para que veamos la importancia también de situarnos y de ver cómo podemos contribuir en la presentación de un caso que resulte exitoso en términos de lograr una decisión en favor de los intereses victimizados que estamos representando. Entonces, en primer lugar, y yo les estoy dejando en esta clase un texto que no es más que el Código Penal, pero extraído solamente la parte general y la parte vinculada con los delitos contra la integridad sexual, porque me parece que nunca está de más tener esa herramienta al lado nuestro cuando trabajamos estos casos. Entonces, en primer lugar, no tenemos que perder de vista nunca que el Código Penal nos establece dentro del ámbito, el capítulo que se refiere a la aplicación de la ley penal, que a quienes son imputados o imputadas penalmente siempre debe aplicárseles la ley más favorable. Esto me parece que es relevante tenerlo presente, porque en materia de delitos contra la integridad sexual y en materia de niños, niñas y adolescentes ha habido muchos cambios normativos, muchos para lo que esperamos de un Código Penal, que es cierta estabilidad, por el cambio de visión que hubo desde fines del siglo pasado a la actualidad en términos de considerar los delitos cuyo bien jurídico protegido es la integridad sexual, y también por los cambios que se han dado en términos de entender que los niños, niñas y adolescentes son sujetos de derecho, tienen derecho a participar en el proceso, a estar informados e informadas y a tomar decisiones de acuerdo a su autonomía progresiva. Esto ha impactado en el Código Penal, pero los cambios operan en la medida en que los hechos suceden con posterioridad a esos cambios, salvo que se trate de leyes más beneficiosas. Entonces, esto me parece que es importante tenerlo presente, porque cuando vemos normativas que han tenido modificaciones, la ley que aplica es la ley que estaba vigente al momento en el que ocurrió el hecho. Si ese hecho tuvo hechos posteriores o se trata de una figura continuada, ahí puede haber discusiones, pero este es un primer punto que desde el ámbito general nos tenemos que preguntar: ¿cuál era la ley vigente al momento del hecho en el que estamos interviniendo, en el momento en el que ocurrió el hecho sobre el que vamos a intervenir?
Una segunda cuestión desde el ámbito general que me parece importante tomar en consideración es la definición que está en varios títulos de la parte general de las penas posibles, las penas aplicables, las condenas condicionales, en qué caso puede haber condena de cumplimiento condicional. Vamos a ver que hay determinados delitos contra la integridad sexual que por las escalas penales que establecen, cuando una persona no tiene antecedentes, habilitan la imposición de una condena condicional, y en esto me parece que es importante sobre todo tener siempre en mente el artículo 27 bis en términos de las condiciones que se le imponen a una persona que es condenada y se le impone una pena que no va a ser de cumplimiento efectivo, que no va a ser de privación de la libertad. ¿Para qué? Para también en ese ámbito pensar cómo se litigan las condiciones específicas de cumplimiento de la condena, cómo se hace un seguimiento de esas condiciones específicas y cuánta atención tenemos que poner en la ejecución de esa condena a que esas condiciones se cumplan. Entonces, por eso también tener presente esta regulación es importante cuando litigamos, y en el mismo sentido todo lo que tiene que ver con reparación de perjuicios, que esto puede variar de acuerdo a las distintas legislaciones procesales, pero la reparación es parte de la búsqueda de respuesta por parte del Estado en la litigación de este tipo de casos. Luego también es importante tener presente qué establece el Código en el artículo 34, concretamente sobre imputabilidad. El artículo 34 es el que establece, por un lado, cuando una persona es imputable penalmente, y también establece las causas de justificación, es decir, los permisos legales que habilitan a una persona a actuar aun cuando esté cometiendo un delito. A mí me cuesta mucho pensar que pueda haber una causa de justificación vinculada a una persona que está acusada por un delito contra la integridad sexual, más cuando la víctima es un niño, una niña o una persona adolescente. Pero sí creo que es necesario tener una lectura de la primera parte del artículo 34 en términos de cuándo una persona es imputable y cuándo no es imputable, porque ahí hay un ámbito de litigio que se puede presentar en términos de si la persona estaba en posibilidades de comprender la acción y de querer esa acción, que es básicamente lo que se discute cuando discutimos imputabilidad. Entonces, tener eso presente nos hace estar prevenidos, prevenidas, prevenides, si eventualmente la defensa quiere plantear alguna cuestión de imputabilidad, y también para pensar cuál es el momento en el que se discute si la persona es o no es imputable penalmente. Luego los artículos 40 y 41 principalmente, pero luego hay también varios bises del artículo 41, establecen criterios vinculados a la determinación de la pena. Cuando nosotros elegimos un tipo penal, seleccionamos un delito porque consideramos que los hechos se adecúan a ese delito, no solamente vamos a litigar la responsabilidad de la persona que estamos imputando, es decir, no solamente vamos a pedir que la persona se la declare autora de un delito, sino que también vamos a pedir una pena determinada. Entonces, para poner el ejemplo básico, que es el del abuso sexual del primer párrafo del artículo 119, la escala penal va de los 6 meses a los 4 años. Para establecer cuál es el quantum de la pena, cuánta pena voy a pedir yo entre ese mínimo y ese máximo, tengo que tener en vista los artículos 40, 41 y siguientes bises del Código Penal para pensar qué agravantes existen en el caso y qué atenuantes existen en el caso, y allí también hay toda una cuestión de plantear argumentos para sostener la pena. Yo no puedo pedir que le apliquen el máximo de la pena a una persona solamente porque se me ocurre, sino que ahí también tengo que construir una teoría del caso vinculada al número de años que yo voy a pedir de pena y apoyada en las circunstancias agravantes y atenuantes que considero que se dan en el caso, que las voy a tener que probar, que van a estar por fuera de las exigencias típicas del delito que he seleccionado,
para que un juez, una jueza, un tribunal me otorgue la pena que estoy solicitando. Entonces, allí también tenemos que tener un ojo atento en términos de cómo construimos la teoría fáctica para cubrir las posibilidades que nos establecen los artículos 40 y 41 del Código Penal en términos de solicitud de pena en cada caso concreto. Luego, también en la parte general se definen cuándo una persona es autora, cuándo hay participación, y hay distintos tipos de participación. Hay participación primaria, hay participación secundaria, y esto obedece a distintas exigencias. Por supuesto que autora es una persona que directamente interviene en la comisión del hecho, pero también puede haber una coautoría. Pensemos en los ataques sexuales grupales. Si vamos a sostener una coautoría, hay determinadas exigencias específicas que tenemos que tener presentes para construir un relato que cubra esas exigencias. Si vamos a decir que una persona es partícipe en primer grado, partícipe primaria, vamos a tener que describir su participación, mostrando que sin su colaboración, a quien estamos acusando como autor o como autora, no podría haber logrado el resultado. Si vamos a describir una participación secundaria, por el contrario, una de las posibilidades es tener hechos que acrediten que esta persona había asegurado, había prometido determinada colaboración y efectivamente la dio. Una colaboración que no resulta trascendente para lograr el resultado. Ahí vamos a tener una participación secundaria. Si vamos a hablar de que una persona instigó un delito, entonces lo que tenemos que mostrar es que esta persona efectivamente le generó a la persona que fue autora del delito la intención de realizar esa acción. Pero además van a ver que en esta parte del Código Penal también tenemos determinados límites. Por ejemplo, si yo soy acusada de instigación y lo que hice fue decirle a otra persona que, por ejemplo, fuera y le tocara la cola a alguien, porque me pareció que era súper gracioso, yo instigué esa acción. Si esta persona después resultó abusando con acceso carnal a la víctima, a mí no se me puede imputar la instigación de abuso sexual con acceso carnal, porque yo lo que hice fue instigar a que esta persona realizara un tocamiento sobre la víctima. Entonces esto también lo tenemos que tener claro para pensar cuál es el alcance que le vamos a dar a la responsabilidad de cada una de las personas que acusemos cuando acusemos a varias personas, y esto está en la primera parte del Código Penal. Ver las normas vinculadas a la reincidencia también es relevante porque puede tener consecuencias concretas en un caso. Y finalmente para esta parte de la clase o para este segundo video, tener presente cuándo hay concurso de delitos y qué tipo de concurso de delito yo tengo, que es otra cosa que se regula en la parte general del Código Penal. Tenemos el concurso ideal, que es cuando la misma conducta puede subsumirse en más de un delito, y en ese caso se va a aplicar la pena más alta, digamos la escala penal más alta. Y tenemos el concurso real, que es cuando yo tengo varias conductas, que cada conducta constituye un delito, y en ese caso se arma una escala con la cantidad de conductas que yo tengo. Si yo digo, por ejemplo, que tengo 3 hechos de abuso sexual del primer párrafo del artículo 119, les decía antes, la escala penal del primer párrafo va de los 6 meses a los 4 años. Si yo digo que tengo 3 hechos de abuso sexual, la escala penal me va a quedar en 6 meses de mínimo, que es el mínimo de la escala, pero el máximo son la escala máxima sumada. Dijimos que es 4 años, va a ser 12 años porque tengo 3 hechos. Entonces la escala va a quedar de 6 meses a 12 años. Cuando yo tengo distintos delitos, se van a sumar los máximos del delito que tenga la escala más alta,
con un límite. Yo no puedo superar un límite porque sabemos que nuestro sistema penal no admite que condenemos a alguien a 480 años de pena, sino que nos pone un tope máximo, un techo en la pena que podemos aplicar. Pero es importante tener en cuenta cuando una situación constituye un concurso ideal, tenemos más de un delito, y cuando constituye un concurso real, tenemos varios hechos que cada hecho constituye un delito. Y en el caso de los delitos contra la integridad sexual, sobre todo en el ámbito que estamos trabajando, que tiene como víctimas a niños, niñas y adolescentes, aparece una figura que no es la del concurso real, sino que es la del delito continuado. ¿Cuándo hay un delito continuado? Cuando el autor es la misma persona, la víctima es la misma persona y las conductas que ese autor ha generado sobre la víctima significan atentados al mismo bien jurídico protegido. En este caso, la integridad sexual, y son múltiples. Cuando yo tengo más de una conducta que ha atentado contra la integridad sexual de la misma persona y la autora es también la misma persona, yo puedo hablar de un delito continuado. Es importante la construcción, no lo tenemos, hay un solo artículo en el Código Penal que habla de delito continuado, no está definido específicamente como si lo está el concurso real o el concurso ideal. Es importante en el ámbito de los delitos que involucran a niños, niñas y adolescentes, la figura del delito continuado, porque ¿qué es lo que sucede? Que muchas veces cuando un niño o una niña devela que ha sido víctima de abuso sexual, nos cuenta que ocurrieron más de una vez episodios de abuso, no siempre puede precisar las circunstancias de tiempo en el que ocurrieron esos abusos. Nos puede decir de repente que se acuerda que estaba en el jardín o que se acuerda que su maestra era fulana de tal, lo puede asociar, lo puede vincular a determinados periodos temporales, pero es muy difícil que una víctima, es difícil con una víctima adulta, imaginemos con una víctima niño, niña o adolescente, pueda decirnos con precisión, me acuerdo que el 2 de septiembre del 2022 me abusaron sexualmente. Cuando yo logro la figura del delito continuado, lo que me habilita esa figura es que pueda dar un periodo temporal que no se sitúe en el 2 de septiembre del 2022, sino que pueda decir durante septiembre del año 2022, en varias ocasiones, esta persona fue víctima de abuso sexual por parte de esta persona y describa las conductas. Varía mucho jurisprudencialmente esto en términos de cuánta exigencia le ponemos, pero me parece que es importante señalar que esta forma de calificar como modalidad continuada cuando tenemos varios hechos y no podemos dar precisiones temporales de cuándo específicamente ocurrieron esos hechos, es una forma importante para preparar y trabajar los casos que vamos a litigar. Entonces, esto también surge de la parte general del Código Penal y la última cuestión sobre la que quería conversar tiene que ver con la acción penal propiamente tal, cuando se ejerce, cuando se prescribe, cuando se suspende la prescripción, que ahí es donde tenemos una diferencia importante de acuerdo a la ley que estaba vigente al momento del hecho, y por eso lo voy a dejar para el video siguiente para que no les quede tan largo.